Hay algo que nadie te explica cuando empezás a interesarte por las finanzas. Algo que no aparece en los libros, que no te cuenta tu familia, que no ves en los vídeos motivacionales, pero que determina absolutamente toda tu vida económica. Y no son los ingresos, no es el país donde vivís, no es la inflación, no son los impuestos. Es algo mucho más profundo, más silencioso y más peligroso: el miedo a perder dinero. Ese miedo que no ves, pero que te maneja. Ese miedo que no reconoces, pero que te define. Ese miedo que, si no lo entendés, te roba décadas enteras de oportunidades. El miedo a perder dinero se disfraza de prudencia, de mejor espero, de ahora no es el momento, de cuando junte un poco más empiezo. Te convence de que te está cuidando, pero en realidad te está encerrando. Te dice que no arriesgues porque podrías perder, pero nunca te muestra que, por no arriesgar, estás perdiendo igual. Peor todavía, estás perdiendo sin darte cuenta. Porque no estás perdiendo plata, estás perdiendo tiempo. Y el tiempo es infinitamente más valioso que cualquier billete que puedas sostener en la mano. Ese miedo es el que te hace posponer inversiones, evitar proyectos, rechazar oportunidades, mirar desde afuera cómo otros avanzan mientras vos seguís en el mismo lugar. Y lo peor es que ese miedo no aparece gritando. No te dice no inviertas. No te dice no lo intentes. Te habla despacito, con una voz convincente, casi lógica. Te dice ¿y si sale mal? Te dice ¿y si te equivocas? Te dice ¿y si perdés todo? Te presenta el peor escenario como si fuera el único posible. Te muestra la caída, pero jamás te muestra la posibilidad de volar. Y lo más irónico de todo, ese miedo no nació con vos. Lo aprendiste. Lo absorbiste de conversaciones, de experiencias ajenas, de comentarios de gente que nunca intentó nada. Lo absorbiste viendo a personas a tu alrededor elegir la seguridad por encima del crecimiento, porque creyeron que el riesgo es malo. Cuando en realidad, el verdadero riesgo es pasar la vida entera sin construir nada propio. Pero cuando entendés cómo funciona este miedo, te das cuenta de algo increíble. El miedo a perder dinero es exactamente lo que te impide ganarlo. Y no porque arriesgar sea garantía de éxito, sino porque no arriesgar es garantía de estancamiento. Ninguna persona que admires, ningún mentor que sigas, ninguna historia de éxito que te inspire nació desde la comodidad. Todas tuvieron un punto de quiebre. Todas tuvieron un salto al vacío. Todas tuvieron un momento donde el miedo estaba ahí, y aún así avanzaron. Lo que nadie te explica es que el miedo no desaparece cuando creces financieramente. No es que un día te levantás sin miedo. No funciona así. El miedo sigue ahí. Pero tu relación con él cambia. Lo escuchás sin obedecerlo. Lo sentís sin permitir que te gobierne. Lo mirás sin agacharte. Esa es la diferencia entre la gente que progresa y la que permanece atrapada. Porque pensá esto, ¿cuántas oportunidades dejaste pasar porque te dio miedo perder plata? ¿Cuántas veces evitaste un curso, un negocio, una inversión, un movimiento, solo porque imaginaste el peor resultado? ¿Cuántas veces te prometiste que ibas a empezar el mes que viene? ¿Cuántas veces esa promesa se volvió un año, y ese año se volvió 3? El miedo es experto en negociar contigo. Te convence de que postergar es una forma de decidir. Te hace creer que esperar el momento perfecto es una estrategia. Te hace imaginar que evitar el riesgo te mantiene a salvo. Pero la realidad es que el miedo no te protege. Te limita. Te mantiene en un círculo pequeño, repetitivo, predecible. Un círculo donde nada malo pasa, pero tampoco pasa nada bueno. Y ahí está la paradoja que casi nadie ve. El miedo a perder dinero no solo te impide hacer movimientos inteligentes. También te vuelve más vulnerable. Porque cuanto más miedo tenés de perder, más te aferrás a lo que ya tenés. Y cuanto más te aferrás a lo que tenés, menos podés crear lo que necesitas. Por eso hay personas que trabajan toda su vida, que se esfuerzan, que son responsables, que cumplen todo lo que la sociedad dice que tienen que hacer, y aún así nunca salen adelante. No es falta de capacidad. No es falta de inteligencia. No es falta de talento. Es miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a arriesgarse. Miedo a hacer algo diferente. Miedo a perder algo pequeño. Y por ese miedo renuncian a algo mucho más grande. Pero acá viene lo verdaderamente transformador.
el miedo no es el problema. El problema es cómo reaccionas a él. Si pensás que el miedo es una señal para detenerte, vas a quedarte donde estás. Pero si entendés que el miedo es una señal de crecimiento, entonces todo cambia. Porque cada cosa que te da miedo hoy, probablemente sea exactamente lo que te va a hacer crecer mañana. Y no, esto no significa ser irresponsable. No significa tirar tu plata al azar. No significa actuar sin pensar. Significa aprender. Significa prepararte. Significa estudiar, avanzar, mejorar, y aún así aceptar que nunca vas a tener control total. Y está bien. Nadie lo tiene. Ningún inversor, ningún empresario, ningún creador, ningún profesional exitoso vive sin riesgo. Lo que los diferencia es que entendieron que el riesgo no es el enemigo. El miedo sí. La pregunta es, ¿qué historia querés contar dentro de 5 años? ¿La historia de alguien que intentó algo nuevo, que creció, que se animó, que se equivocó pero siguió avanzando? ¿O la historia de alguien que siempre tuvo miedo de perder, y por eso nunca ganó? Y tal vez no lo sepas todavía, pero hoy, sí, justo hoy, este día, puede ser el inicio de otra historia. Una en la que dejás de obedecer al miedo y empezás a escucharte a vos. Una donde dejás de evitar pérdidas pequeñas y empezás a construir victorias grandes. Una donde, por primera vez en mucho tiempo, sentís que realmente avanzás. Y todo comienza entendiendo lo siguiente. El miedo a perder dinero es un ladrón silencioso. Y la única manera de vencerlo es enfrentarlo. Hay un momento en la vida de cualquier persona que quiere mejorar su situación financiera en el que se encuentra con una verdad incómoda. No es la falta de dinero lo que la detiene, es la falta de coraje emocional para manejarlo. Porque manejar dinero no es solo matemáticas, no es solo decisión lógica o cálculo racional. Manejar dinero es manejar emociones. Y la emoción más fuerte, más dominante y más persistente es el miedo. El miedo al error. El miedo a fallar. El miedo a no estar listo. El miedo a perder. Y ese miedo, si no aprendes a dominarlo, va a terminar dominándote a vos. Pero hay algo fundamental que tenés que entender. El miedo no aparece cuando tomás decisiones financieras complicadas. El miedo aparece incluso antes, en los pequeños pensamientos que te frenan sin que los cuestiones. Ese todavía no, ese no soy suficiente, ese me falta saber más. Todos esos pensamientos son disfraces que el miedo usa para parecer razonable. Pero detrás de ellos, siempre, absolutamente siempre, está la misma raíz: evitar la incomodidad de crecer. Y crecer duele. Crecer exige. Crecer te empuja a lugares donde no tenés certezas. Por eso, a tu cerebro no le gusta. El cerebro prefiere la repetición, lo familiar, lo que ya conoce. Ama la rutina, incluso cuando esa rutina te mantiene pobre emocionalmente, pobre mentalmente y pobre financieramente. Porque para tu mente, lo importante no es prosperar, lo importante es sobrevivir. Y sobrevivir, para tu cerebro, significa no exponerte, no arriesgarte, no salir de lo que conoce. Así que cada vez que pensás en invertir, en emprender, en cambiar algo, tu mente activa su alarma interna y te dice cuidado. Pero esa alarma no distingue entre un riesgo inteligente y una amenaza real. Simplemente suena. Y vos, sin darte cuenta, la obedeces. Por eso tantas personas viven atrapadas en un sistema de defensa que ya no las protege. Porque el mismo mecanismo que te cuidaba cuando eras chico, cuando dependías de otros, cuando cualquier error podía ser peligroso, hoy se convierte en una prisión invisible. Y vos ya no necesitas ese tipo de protección. Necesitas poder decidir. Necesitas poder avanzar. Necesitas poder equivocarte sin sentir que tu vida entera está en juego. Acá aparece uno de los mayores secretos financieros del mundo real. La mayoría de las personas no fracasa por hacer algo. Fracasa por no hacer nada. Por quedarse paralizada. Por esperar. Por creer que la decisión correcta es no decidir. Por pensar que la estabilidad es más segura que el movimiento. Y nada podría estar más lejos de la verdad. La estabilidad que no contiene progreso no es estabilidad, es deterioro lento. Porque mientras vos esperás, otros están aprendiendo. Mientras vos dudás, otros están mejorando. Mientras vos te preocupás por una posible pérdida,
Otros se exponen a pequeñas pérdidas para ganar grandes aprendizajes. Y esos aprendizajes, con el tiempo, se convierten en resultados. Y esos resultados se convierten en oportunidades. Y esas oportunidades se convierten en libertad. Libertad de elegir. Libertad de moverte. Libertad de construir. El miedo a perder dinero te roba esa libertad incluso antes de tenerla. Pero hay una pregunta que muy poca gente se hace y que puede cambiar todo tu enfoque. ¿Qué es realmente perder dinero? Si perdés dinero comprando un curso que no resultó tan bueno, ¿lo perdiste? ¿O ganaste claridad sobre qué tipo de formación necesitas? Si invertiste y el rendimiento no fue el esperado, ¿perdiste? ¿O aprendiste de primera mano un principio que nadie puede explicarte tan bien como la experiencia? Si emprendiste algo y no funcionó, ¿perdiste? ¿O te llevaste habilidades, resiliencia, contactos, visión, algo que te va a servir 10 veces más adelante? Cuando mirás de cerca, descubrís que muchas pérdidas no son pérdidas. Son inversiones emocionales, mentales y estratégicas. Lo que cambia el resultado no es el evento, sino cómo lo interpretas. Una persona que tolera el miedo, que convive con él sin dejar que lo gobierne, interpreta la pérdida como información. Una persona dominada por el miedo interpreta la información como una amenaza. Y así llegamos a la clave. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan no está en el dinero que tienen. Está en la tolerancia emocional al riesgo. En su capacidad para ver un error sin derrumbarse. En poder tolerar sentirse incómodo sin rendirse. En avanzar aún cuando no está todo claro. Porque nunca va a estar todo claro. Nunca vas a tener el 100% de las respuestas antes de empezar. Nunca vas a tener todas las garantías. La gente que espera garantías vive frustrada. La gente que acepta la incertidumbre vive construyendo. Y acá hay otra verdad fuerte. El miedo trató de protegerte durante mucho tiempo. Te quiso evitar dolor, decepción, frustración. Pero la vida adulta, y sobre todo la vida financiera, requiere un tipo distinto de protección. Ya no necesitas evitar riesgos. Necesitas aprender a manejarlos. Ya no necesitas quedarte quieto para estar seguro. Necesitas avanzar de manera inteligente para estar libre. Ya no necesitas que el miedo decida por vos. Necesitas que el miedo sea apenas una voz más, no el conductor de tu vida. Cuando empezás a tomar decisiones a pesar del miedo, algo increíble ocurre. Descubrís que el miedo exageraba. Que el peor escenario no era tan terrible. Que lo que imaginabas que iba a destruirte simplemente no pasó. Y ahí empezás a ganar confianza. Una confianza que no viene del éxito. Viene de sobrevivir a los intentos. De ver que podés equivocarte y seguir adelante. De darte cuenta de que la incomodidad no te mata. Que equivocarte no te define. Que fallar no te convierte en un fracaso. Te convierte en alguien en movimiento. Y cuando estás en movimiento, todo empieza a alinearse. Aparecen ideas nuevas. Aparecen contactos. Aparecen oportunidades. Aparece claridad. Porque la claridad no llega pensando. Llega haciendo. La claridad no aparece mientras estás quieto. Aparece cuando te moves, cuando probás, cuando te animás, cuando te atreves a salir de ese círculo de miedo que te mantuvo detenido tanto tiempo. Pero acá viene lo más importante de esta parte. El miedo a perder dinero no se vence con dinero. No se vence cuando ganás más. No se vence cuando ahorrás más. No se vence cuando llegás a un nivel. Se vence ahora, con lo que tenés, con lo que sos, con lo que podés. Porque el miedo no desaparece con los resultados. Desaparece con la práctica. Y la práctica empieza hoy. No mañana. No cuando esté más seguro. No cuando se acomode todo. Hoy. Y si estás escuchando esto, es porque en el fondo sabes que podés dar más. Que podés arriesgarte más inteligentemente. Que podés avanzar sin esperar la aprobación de nadie. Que podés construir algo propio. Que podés liberarte de la voz que te frena. Que podés convertir ese miedo en combustible. Y cuando entendés eso, ya no sos la misma persona. Sos alguien que dejó de temerle a la pérdida, para empezar a enfocarse en la posibilidad. Hay un instante, casi invisible, en el que todo cambia.
No es cuando ganás más dinero. No es cuando encontrás una oportunidad milagrosa. Tampoco es cuando aprendés una estrategia nueva. El verdadero cambio ocurre cuando entendés algo que parece obvio, pero casi nadie lo vive en serio. El dinero responde más a tu mentalidad que a tu capacidad. Y esto no es una frase bonita para un libro de autoayuda. Es un mecanismo psicológico y práctico que se repite en absolutamente todas las personas que lograron construir riqueza a largo plazo. Porque la mayoría de la gente quiere mejorar su vida financiera sin mejorar su relación interna con el dinero. Quieren resultados sin transformación. Quieren libertad sin responsabilidad. Quieren abundancia sin reprogramación mental. Y así no funciona. El dinero no llega a alguien que lo teme, lo rechaza o lo usa para llenar vacíos emocionales. El dinero fluye hacia quienes pueden sostenerlo. Hacia quienes tienen la mentalidad correcta para multiplicarlo. Hacia quienes desarrollaron una visión tan fuerte que ninguna excusa puede frenarlos. Pero la visión no aparece de un día para el otro. La visión se construye, se moldea, se alimenta y, sobre todo, se elige. La mayoría de la gente nunca elige su visión financiera. Acepta una heredada. Acepta la visión de sus padres, de su escuela, de su entorno, de su barrio, de su circunstancia. Y cuando aceptás una visión que no diseñaste vos, vivís una vida que no diseñaste vos. Caminás un camino que no decidiste. Te esforzás por objetivos que ni siquiera querés. Y después te preguntas por qué sentís frustración, cansancio o sensación de estar atrapado. Por eso, antes de aprender a invertir, antes de pensar en ingresos pasivos, antes de hablar de activos o de construir libertad financiera, necesitas entender algo fundamental. Todo empieza en tu identidad financiera. ¿En quién crees que sos con respecto al dinero? ¿En cómo te ves? ¿En cómo te hablas? ¿En cómo interpretas tus posibilidades? ¿En si te crees capaz o no? Y acá está uno de los errores más grandes que bloquea a millones de personas. Creen que primero tienen que ver resultados para cambiar su identidad. Pero funciona al revés. Primero cambias tu identidad. Después aparecen los resultados. Nadie espera a ser un atleta olímpico para entrenar como un atleta olímpico. Nadie espera a ser un artista reconocido para practicar como uno. Nadie espera a tener éxito para actuar como alguien exitoso. Y, sin embargo, en las finanzas, la mayoría espera. Espera a estar preparado. Espera a tener más dinero. Espera a que se dé la oportunidad. Y esa espera los condena. La identidad no se cambia leyendo. No se cambia pensando. Se cambia actuando. Cada decisión financiera que tomas, por más pequeña que sea, le envía un mensaje a tu mente. Le dice quién sos. Le dice en qué categoría te ubicas. Cada vez que ahorras algo, por mínimo que parezca, tu identidad escucha soy alguien que se organiza. Cada vez que aprendes sobre inversiones, tu identidad escucha soy alguien que se educa. Cada vez que evitas un gasto impulsivo, tu identidad escucha soy alguien que piensa en el largo plazo. Cada vez que elegís no quedar atrapado en la comparación, tu identidad escucha soy alguien que construye su propio camino. Y cuando esos mensajes se repiten lo suficiente, tu identidad cambia. Y cuando tu identidad cambia, tu realidad cambia con ella. Porque la identidad es el filtro de todas tus decisiones. Y tus decisiones son el motor de todos tus resultados. Pero acá viene el punto donde la mayoría se desvía. Intentan cambiar su identidad desde la exigencia, desde la culpa, desde la presión. Quieren convertirse en alguien nuevo porque no soportan quién son ahora. Y esa no es la forma. La identidad no se transforma peleando contra tu versión actual, sino entendiendo que esa versión hizo lo mejor que pudo con la información que tenía. La clave no es destruir tu pasado, sino construir tu futuro desde un lugar de responsabilidad, no de vergüenza. Y en esa construcción aparece un cambio de paradigma que vale oro. Dejas de preguntarte ¿qué hago para ganar dinero? Y empezás a preguntarte ¿quién tengo que ser para manejarlo? Esa pregunta ilumina todo. Hace que las decisiones difíciles se vuelvan obvias. Hace que las excusas pierdan fuerza. Hace que la comparación desaparezca. Porque ya no estás corriendo detrás de resultados. Estás construyendo un personaje. Estás moldeando tu identidad financiera como un escultor moldea una pieza de mármol.
Y en ese proceso, dejas de buscar atajos para empezar a buscar coherencia. La coherencia es más poderosa que cualquier estrategia financiera. Porque cuando sos coherente con quien decidiste ser, no necesitas motivación. No necesitas depender del estado de ánimo. No necesitas que todo salga perfecto. Simplemente actúas. Porque tu identidad actúa por vos. Y ahí es cuando la transformación deja de ser un esfuerzo para convertirse en un hábito. En tu nueva normalidad. Y cuando tu identidad financiera cambia, empezás a ver el mundo de otra manera. De pronto, una oportunidad que antes ignorabas ahora te parece lógica. Un libro que antes te aburría ahora te revela algo poderoso. Una conversación casual te muestra caminos que antes no veías. Los mismos estímulos, pero diferentes interpretaciones. Porque ya no sos el mismo observador. Ahí es donde aparece uno de los conceptos más importantes de todo este camino: el apalancamiento mental. El apalancamiento mental no tiene nada que ver con endeudarte para invertir. Tiene que ver con multiplicar tu comprensión, tu visión y tu capacidad de acción a través de un cambio profundo en tu identidad. Cuando entendés esto, dejas de depender del dinero para crecer. Usas tu mente para crear las oportunidades. Usas tu visión para atraer los recursos. Usas tu decisión para sostener el proceso. Y en esa evolución aparece algo aún más poderoso: la mentalidad de abundancia. No como una frase motivadora, sino como una perspectiva real y práctica. La abundancia no es tener más. La abundancia es sentir que podés crear más. Es saber que, aunque pierdas, no quedas destruido. Es entender que tu valor no depende del dinero que tenés, sino de tu capacidad para generarlo. Es saber que la verdadera seguridad no viene de tener, sino de saber. De saber decidir. De saber actuar. De saber construir. De saber recuperarte. Cuando internalizas esto, dejas de tenerle miedo a la pérdida. Porque si lo perdés todo, sabes que podés volver a crearlo. Sabes que tu identidad es tu activo más fuerte. Sabes que tu mentalidad es tu verdadera cuenta bancaria. Sabes que la abundancia no está en lo que guardás, sino en lo que podés generar. Y ahí la vida cambia para siempre. Porque ya no vivís reaccionando al dinero. Vivís dirigiéndolo. Ya no vivís desde el miedo. Vivís desde la intención. Ya no vivís desde la escasez. Vivís desde la posibilidad. Y esa posibilidad abre puertas que nunca habías visto. Te permite tomar decisiones desde la expansión, no desde la contracción. Te permite pensar a largo plazo. Te permite invertir sin terror. Te permite crear sin sentirte limitado. En ese punto, el dinero deja de ser un enemigo, deja de ser un misterio y deja de ser un problema. Se convierte en una herramienta. Una herramienta poderosa, pero herramienta al fin. Algo que vos manejás. Algo que responde a tu visión. Algo que fluye hacia vos porque ahora podés sostenerlo emocionalmente, mentalmente y estratégicamente. Hay un momento en el camino de cualquier persona que quiere transformar su vida financiera donde todo se vuelve sorprendentemente claro. No es un momento mágico. No es una iluminación instantánea. Es más parecido a un despertar lento, casi silencioso, que de repente te muestra algo evidente. Siempre tuviste la capacidad de crear una vida distinta, pero no la estabas usando. Y no la estabas usando porque la escuela nunca te entrenó para eso. Te entrenó para obedecer, no para liderar. Para repetir, no para pensar. Para aprobar, no para crear. Y en ese condicionamiento quedó encerrada tu relación con el dinero. La verdad financiera que nadie te enseñó en la escuela no era una fórmula, ni una estrategia, ni un método de inversión secreto. La verdad es que vos siempre fuiste el recurso más valioso. Siempre fuiste tu activo principal. Siempre fuiste la fuente de tu propia libertad. Pero te hicieron creer lo contrario. Te hicieron creer que necesitabas permiso, validación, aprobación. Que necesitabas un camino marcado para poder avanzar. Que el sistema tenía la respuesta y que vos solamente debías cumplir. Y por cumplir, perdiste visión. Perdiste creatividad. Perdiste curiosidad. Te acostumbraste a hacer lo que había que hacer, aunque no tuviera sentido. Te acostumbraste a esperar instrucciones, aunque tu intuición gritara otra cosa.
Te acostumbraste a conformarte con resultados mínimos, aunque tu potencial pudiera mucho más. Te acostumbraste a sobrevivir, cuando en realidad siempre estuviste hecho para crecer. Pero lo que no te dijeron es que la educación financiera real empieza cuando dejas de obedecer al sistema y empezás a obedecer a tu propósito. Cuando dejas de seguir un libreto viejo y empezás a escribir el tuyo. Cuando dejas de mirar para afuera buscando seguridad y empezás a construirla desde adentro. Ese es el verdadero punto de quiebre. Ese instante en el que dejas de esperar que alguien te enseñe lo que siempre pudiste aprender por tu cuenta. Ese momento en el que dejas de culpar a la escuela, a tu familia o a tu contexto, y decidís que vas a ser vos quien tome el control. No porque sea fácil. No porque tengas todas las respuestas. Sino porque sabes que no podés seguir viviendo en piloto automático. Sabes que es momento de despertar. Y despertar duele. Duele ver cómo te estuviste frenando durante años por creencias que ni siquiera eran tuyas. Duele darte cuenta de que viviste según expectativas ajenas. Duele mirar atrás y ver decisiones tomadas desde el miedo, desde la escasez, desde la falta de información. Pero ese dolor es necesario. Porque ese dolor es el inicio de la libertad. La libertad financiera no empieza cuando tenés dinero. Empieza cuando dejas de ignorar tu verdad interna. Cuando dejas de negar tu responsabilidad. Cuando miras de frente tus hábitos, tus patrones, tus decisiones, y entendés que tu futuro depende de vos. No del sistema, no de la escuela, no de la suerte, de vos. Y cuando asumís eso, algo increíble sucede. El miedo que antes te detenía se transforma en combustible. Ya no te paraliza, te impulsa, ya no te encierra, te despierta, ya no te limita, te obliga a crecer. Porque lo que más miedo te da suele ser exactamente lo que más libertad te puede dar. Y empezar a caminar hacia eso cambia toda tu vida. Pero acá viene la parte que nadie te dice. La libertad financiera no llega mientras sigas siendo la misma persona que creó tus problemas financieros actuales. Para tener un futuro diferente, tenés que convertirte en alguien diferente. Tus viejas decisiones no pueden construir tu nueva vida. Tus viejas creencias no pueden sostener tu nueva visión. Tus viejos hábitos no pueden generarte nuevos resultados. Y esa transición, esa evolución, esa transformación, es un proceso. No es inmediato. No es lineal. No es perfecto. Pero es profundamente poderoso. Es el momento en el que dejas de mirar el dinero como un misterio y empezás a verlo como una herramienta. Una herramienta que responde a tu capacidad de pensar, de decidir y de actuar. Una herramienta que se multiplica cuando vos te multiplicas. Una herramienta que crece cuando vos creces. Que se estanca cuando vos te estancas. Que fluye cuando vos elegís fluir. Y ahí, por primera vez, entendés por qué la escuela nunca te habló de activos, de ingresos pasivos, de apalancamiento, de inversión inteligente. No porque fueran temas demasiado complejos, sino porque eran demasiado liberadores. Porque una persona que entiende cómo funciona el dinero deja de depender del sistema. Deja de aceptar la vida que le tocó. Empieza a construir la vida que quiere. Y eso es peligroso para un modelo que necesita gente obediente, no gente libre. Pero vos ya no sos esa persona que espera. Ya no sos esa persona que se conforma. Ya no sos esa persona que cree que la libertad es para otros. Estás entendiendo algo que cambia el juego. El dinero no te da libertad si vos no cambiás primero. Podés ganar más. Podés ahorrar más. Podés trabajar más. Pero nada va a cambiar si vos no cambiás tu mentalidad, tu visión, tu identidad. Porque la riqueza que no se construye desde adentro siempre se pierde desde afuera. Y acá aparece la revelación final, la que completa todo lo que hemos recorrido. La educación financiera no es un conjunto de técnicas. Es un proceso de reconstrucción personal. Una reprogramación profunda. Un despertar emocional y mental. Y cuando lo vivís, te das cuenta de que todo lo que buscabas afuera siempre estuvo dentro tuyo. La claridad, la fuerza, la disciplina, la visión, el coraje, el deseo de crecer. Todo estaba ahí, esperando a que lo activaras. Cuando activas esa parte, todo cambia. La forma en la que trabajás cambia. La forma en la que decidís cambia.
La forma en la que gastás, ahorrás e invertís cambia. La forma en la que te hablas cambia. La forma en la que ves el futuro cambia. Y lo más importante, la forma en la que te ves a vos mismo cambia. Y cuando cambias eso, cambias absolutamente todo. Y entonces, llegas a un punto en el que por fin entendés la verdad que la escuela nunca te enseñó. No necesitas que el sistema te dé permiso para ser libre. No necesitas que alguien te muestre el camino. No necesitas que la vida sea más fácil. Necesitas dejar de esconder tu potencial y empezar a usarlo. Necesitas elegir crecer. Elegir aprender. Elegir construir. Necesitas tomar la decisión más poderosa de tu vida. No volver a vivir desde la inconsciencia financiera nunca más. Y desde ahí, aparece la última puerta. Esa que no se abre con conocimientos, sino con intención. Esa puerta que te dice que ya no sos un observador pasivo de tu vida financiera, sino el arquitecto de tu futuro. Que tenés la capacidad de crear, de multiplicar, de transformar. Que tu historia no está escrita. Que tu camino no está definido. Que tu nivel de abundancia no está predeterminado. Esa puerta es donde estás parado ahora. Y el siguiente paso depende solamente de vos. Si esto te despertó algo profundo, si sentís que necesitas seguir construyendo esta mentalidad nueva, si querés descubrir cómo aplicar todo esto a decisiones concretas, entonces hay un camino que continúa. Un camino que te va a mostrar cómo pasar de la comprensión a la acción. Cómo convertir esta claridad en resultados. Cómo transformar una revelación en un plan real. Y si querés entender cómo dar ese siguiente paso, cómo bajar todo esto a hábitos, estrategias y decisiones diarias, entonces el próximo vídeo es exactamente lo que necesitas. Porque ahora que ya conoces la verdad que nunca te enseñaron, es momento de aprender a usarla.